La victoria del canto del gallo, en contraste con la negación de Pedro, por Mary Body. Es nuestro anhelo compartir con todos ustedes este hermoso escrito, un exquisito tesoro que data del 1900 aproximadamente, pero que sigue vivo y vigente para nuestra enseñanza y admonición en este tiempo, en esta dispensación de la Iglesia y de la gracia de Dios. Comenzaremos nuestra lectura en Lucas capítulo 22, versículo 60. Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y luego, estando él aún hablando, cantó el gallo. La primera cosa que quiero que notemos de nuestro Señor es que Él tomó el lugar de la humildad. Él sirvió para poder atender a todos los hombres. ¡Qué maravilloso es Él! ¡Qué grande es! Nunca tuvo nadie como Él. Todos estaremos de acuerdo con eso. Jamás hombre alguno ha estado como este hombre, como leemos en distintas versiones, en Juan capítulo 7, versículo 46. Jamás ni un hombre ha hablado así. Otra versión dice: nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Otra versión dice: nunca hombre alguno ha hablado como este. Y otra versión más dice: nunca un hombre habló así. Primeramente, el enseñar o predicar era parte integral y esencial de la obra de Jesús. Leemos los siguientes pasajes. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos las distintas versiones. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Versión BLS. Desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. También leemos en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segundo, Cristo es nuestro ejemplo perfecto en todo. Él es nuestro modelo prototipo. Leemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que vemos que, primero, Él habló del mensaje del Padre, como vemos en Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, y comparamos con Jonás capítulo 3, versículo 2. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Segundo, Él habló con autoridad. Leemos en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tercero, ofendió a ciertos oyentes. Leemos en Mateo capítulo 15, versículo 12 y Juan capítulo 6, versículo 60. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Número 4. Aprobó el bien, la palabra de Dios, donde quiera que lo encontrara. Leemos en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3 y versículo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Número 5. Condenó todo mal en todo. Leemos en Mateo capítulo 16, versículo 23, capítulo 17, versículo 17, y 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 21. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Número 6. No hizo excepción de personas. Mateo capítulo 22, versículo 16 dice, no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, Romanos capítulo 2, versículo 11. Leemos los pasajes. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con la verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, porque no hay excepción de personas para con Dios. Número 7. Siempre había completa armonía entre sus enseñanzas y su vida, su práctica. Leemos en Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Lucas capítulo 23, versículo 4 y 41. Ningún delito, ningún mal hizo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Número 8. Conocía a todos los hombres. Juan capítulo 2, versículo 24 y 25 nos dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 1, versículo 47, dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan capítulo 4, versículo 29, dijo la mujer samaritana, me ha dicho todo cuanto he hecho. Conoció a Judas, que iba a entregarle. Conoció a Pedro, que iba a negarle. Lucas capítulo 21, versículo 21 al 23. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Número 9. Aún así, amó a todos. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto lo dijo cuando estuvo presente, hace casi un poco más de 2000 años. Y decimos lo mismo hoy. Él habla a sus apóstoles, y leemos en Lucas capítulo 22, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis continuado, permanecido conmigo en mis pruebas, tentaciones. Es maravilloso continuar con Cristo en sus pruebas. Estamos en el día de su rechazamiento, en un sentido, en pruebas, porque Él todavía es rechazado por el mundo. Y sin embargo, continuamos con Él. Él sabe que estamos con Él en su rechazo. Qué maravilloso es estar continuamente en comunión con Él, amándole y conociéndole. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 29 al 32. Jesús anuncia la negación de Pedro. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro estaba entre ellos, como leemos en el versículo 24, que estaban luchando por el mejor lugar. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. El Señor ya le había dicho a Pedro que él le daría las llaves del cielo, y probablemente él se estaba aseverando a sí mismo diciendo, voy a ser el más grande, y ustedes tienen que estar sujetos a mí. Tal vez eso pensaba.
Jesús le había dicho lo que sucedería, que él iba a desaparecer, pero ellos no podían creer que este era el camino hacia la cruz. Inmediatamente Jesús habló a Pedro, y leemos en el versículo 22 de Lucas capítulo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Simón, ya sé lo que estás hablando, afirmándote a ti mismo, pero digo, usted es una piedra, usted va a ser tamizado como el trigo. Satanás no puede tamizar excepto al trigo, no importa los incautos que seamos. El viejo hombre es tan necio hoy como siempre lo ha sido, pero gracias a Dios por un hombre que no es necio. Este es el nuevo hombre, quien no se afirma en sí mismo, ni trata de conseguir un lugar muy grande, porque él ya tiene un lugar grande. Nosotros no corremos tras algo que ya tenemos. Nosotros los santos ya tenemos el mejor lugar, y no debemos estar luchando por un lugar mejor. Leemos en Juan capítulo 17, versículo 22. Jesús dijo, la gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sabemos cómo se sentía, y afectado por su superioridad, se sentía tal vez demasiado orgulloso, sintiendo su avena, es decir, su privilegio. El Señor se dirigió a él llamándolo por su nombre, y no dijo una palabra a los demás. Pedro, vas a fracasar, pero seguiremos en pleno apogeo, es decir, hasta el final. Este es el factor importante. Pedro le dijo en Lucas capítulo 22, versículo 33, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Parafraseando dijo, ahora, Señor, no me conoces bastante, usted no me está dando crédito a lo que yo soy. Él se impuso contra el Señor. Señor, tú sabes que yo iría a la cárcel y a la muerte, y aquí usted me está llamando a humillación. En verdad, la lealtad era real en su corazón. Era un alma impetuosa, fuerte en sí mismo. Como dice el refrán, basta subir a un caballo para que haya una caída. Leemos en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Él estaba dispuesto, como muchos de nosotros lo estamos, para saltar a través de una tropa o saltar por sobre una pared. Pero luego, cuando llega el momento para hacerlo, no lo hacemos, porque la pared es demasiado alta y la tropa también es demasiado grande. Sobre todo, cuando es la cruz que debemos llevar. Pedro estaba dispuesto a usar una espada, lo que hizo un poco más tarde, y le cortó la oreja a un hombre afuera. Pero la cruz es una cosa diferente, se trata de una ofensa a la carne. Cuando la cruz está a la vista, todos somos débiles. No podemos soportar el ridículo, la burla, el reproche que Satanás tiene en su tamiz. El diablo estaba detrás de Pedro. Sabía cómo Dios iba a usar a este hombre, y él no quería que Pedro sea usado por el Señor. Estaba tratando de derrotarlo antes de que comenzara. Lamentablemente muchos del pueblo del Señor son derrotados antes de que consigan un buen comienzo en la pista de carreras. Esto es tan maravilloso para mí que me podía parar y hablar en cada verso. Pedro fue humillado por las palabras de Jesús. Dejaremos por aquí hasta la próxima misión, en donde contemplaremos Dios mediante el final de este audiolibro. Gracias al Señor por la abundancia de su palabra. Amén.